enfocado especialmente hacia las generalidades y hacia esos conceptos de lo que nosotros manejamos como proyecto. Bien, es importante acá resaltar que esta metodología de la MGA, que es la formulación de proyectos en metodología general ajustada, ¿sí?, es, digámoslo así, como un prerequisito, ¿correcto? Y ahí pues, digamos, abro un paréntesis porque hay varias personas, o digamos, gran cantidad de personas que pueden confundir este tipo de formulación, ¿sí?, como si fuese el documento técnico, es decir, lo que yo voy a presentar. ¿Bien? Y no es así. O sea, ahí ya se comete el primer error al momento de percibirlo de esa manera. Esta formulación de proyectos en la MGA, como lo dije hace un instante, es una especie de prerequisito, ¿sí?, que exige la entidad a la que se vaya a presentar el proyecto de inversión pública, que es a lo que nosotros vamos a ahondar en este tipo de temática como tal, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros debemos tener claridad que al momento de nosotros poder realizar la formulación de ese proyecto que se va a plantear, la MGA nos va a pedir una serie de requisitos. Bien, es decir, cuando nosotros entramos a la página, ya para comenzar digamos, a digitar toda esa información que nos solicita la MGA, nosotros previamente debemos tener todos esos prerequisitos. Y esos prerequisitos no es más que la formulación del proyecto, ¿sí?, lo que es el documento técnico, lo que son los objetivos definidos, la cadena de valor, parte del presupuesto. Bien, entonces ahí hay un trabajo de antelación que hay que hacer antes de comenzar a trabajar ya directamente con la MGA. Bien, a lo mejor las personas que ya han manejado este tema y han trabajado directamente con la formulación del proyecto de la MGA solamente nos va a solicitar a nosotros información, ¿sí? Nosotros lo que vamos es solamente a transcribir en esa página toda la información que nosotros hemos recopilado, toda esa información que nosotros hemos planteado con respecto al proyecto que nosotros estamos presentando. Bien, entonces acá la idea es tener primeramente pues claridad de todo el planteamiento del proyecto. Recuerden, cuando nosotros hablamos proyecto, pues digamos eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Ahí entra lo que es la problemática, la solución, los beneficios, ¿sí? Y eso lleva un paso a paso. Bien, ese paso a paso es imprescindible antes de entrarnos de lleno ya con la MGA, porque de nada vale de que nosotros tengamos simplemente un proyecto como propuesta, ¿sí?, y de una vez ingresar a realizar esa formulación en la MGA sin hacer el trabajo previo de poder tener un proyecto bien formulado, ¿sí? Y a lo mejor por eso, en muchos casos, digamos, no se da, digamos, el fruto al momento de poder presentar un proyecto. Es decir, ¿a qué hago referencia? Bueno, de que ese proyecto sea aprobado, ¿sí? De que si nosotros presentamos un proyecto de inversión pública para, no sé, para la compra de unos equipos o para la remodelación de algún, no sé, algún edificio, ¿sí?, que ese proyecto que se planteó, ¿sí?, no sea rechazado. Y eso pasa porque pues no se presentó una formulación adecuada de ese proyecto. Y no es simplemente de introducir, no, bueno, fue que usted no formuló bien el proyecto en la MGA. No, porque es que simplemente la MGA a mí solamente me solicita datos, ¿sí? Él me va diciendo ubicación, él me va diciendo cantidad de población afectada, etcétera, ¿sí? Y todos esos datos van saliendo recopilados de esa formulación del proyecto, del documento técnico, de la cadena de valor, de los objetivos, etc. Entonces acá la idea es poder reafianzar esas personas que ya tienen previo conocimiento a esto, en esta temática, y a los que no, pues que tengan ya un poco más de conocimiento y decir, oye,
para yo poder entonces realizar esta formulación en este tipo de metodología, pues tengo que tener un trabajo previo antes de. ¿Bien? Entonces, para iniciar, vamos a plantearnos una pregunta muy general, ¿sí? Antes de entrar ya en materia a lo que nos compete con este tipo de metodología, ¿sí? ¿Qué es un proyecto? Bien, para dar respuesta a esta pregunta, y se lo vuelvo a repetir, que lo vamos a mirar desde el punto de vista general, ahorita de entrada, nos vamos a basar en el concepto de la definición de la guía del PMBOK. Bien, que nos dice que el proyecto es un esfuerzo temporal, ¿sí? Que se va a llevar a cabo por un determinado tiempo. Bien, ese esfuerzo nos va a dar como resultado o bien sea un producto o bien sea un servicio que se vaya a brindar. Bien, y adicionalmente en el PMBOK pues nos dice lo que es trabajo operativo. Bien, ese trabajo operativo es lo que se realiza permanentemente, o sea, lo que son actividades repetitivas, bien, que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo. Bien, entonces, con base a estos dos conceptos, ¿sí? Vamos a plantearnos para poder sacar una definición de lo que es proyecto. Esto con la idea o con la finalidad de poder tener entonces ya digamos, un rumbo claro hacia dónde es que nosotros debemos llevar el planteamiento de ese proyecto o esa propuesta que nosotros queremos presentar. Bien. Entonces, para definir el proyecto vamos a plantear digamos, una pequeña comparación, un pequeño versus, ¿bien? Entre lo que es un proyecto y lo que es un trabajo operativo. Y eso lo vamos a realizar a través del siguiente planteamiento. Fíjense, esta pregunta, ¿construir una casa es un proyecto o un trabajo operativo? Bien. Pero disculpas ahí por el video. Bueno, qué pena por la interrupción. Bueno, retomamos. Entonces, para poder dar respuesta a este tipo de pregunta, ¿sí? Vamos a plantear esa comparación entre lo que es un proyecto o un trabajo operativo, ¿sí? Tomando como ejemplo esto, construir una casa, ¿qué será? ¿Proyecto o trabajo operativo? Entonces, acá va a entrar a jugar lo que es el planteamiento y el punto de vista en que se vaya digamos, a plantear la situación. Bien. Para el caso, entonces, vamos a tener dos planteamientos. El primer planteamiento se puede ver desde el punto de vista que si uno va a construir, o esa casa se va a construir, ¿sí? Por un tiempo determinado, ¿sí? Y un tiempo único, es decir, ejemplo, si yo voy a construir mi casa, si tengo mi terreno, voy a construir mi casa, esa construcción va a ser para mí, ¿correcto? Desde ese punto de vista yo lo puedo ver como un proyecto, ¿correcto? Porque, pues, digamos, va a ser por un tiempo determinado y una vez culmine ese tiempo digamos, de construcción, pues finalizo el proyecto, ¿bien? Pero si en el caso de que no fuese para esa persona de que va a construir su casa, o bien sea si la va a remodelar, ¿sí? Sino ya lo vemos desde el punto más empresarial, ¿bien?
hacia la parte de una constructora, en ese punto, ¿sí?, ya nos cambia y ya no lo vamos a ver tanto como proyecto, ¿correcto? Ya eso sería un trabajo operativo. ¿Por qué? Porque es que una empresa constructora pues tiene las actividades repetitivas que son la de ellos construir, ¿sí?, para poder vender ese producto o servicio que ellos construyen. Entonces, con base a eso, nosotros podemos, digamos, dar esa definición de proyecto que nos va a depender directamente de la complejidad o magnitud del mismo, ¿vale? Es decir, dependiendo del planteamiento que se haga, pues se va a definir si es por parte del proyecto o si es parte de un trabajo operativo. Teniendo ya claro o definida esta parte, en el momento de poder hacer o de realizar un planteamiento, ¿sí?, se puede concluir que el proyecto es simplemente una inversión de recursos, ¿bien? Y este concepto pues ya va más ligado a la parte que nos corresponde de la metodología de la MGA, ¿sí? Cuando nosotros realizamos el planteamiento de proyectos, esos proyectos, la mayoría son de inversión, ¿correcto? Es decir, nosotros planteamos un proyecto buscando recursos, ¿sí?, de inversión para poder plasmar ese proyecto. Esos recursos pueden ser tecnológicos, pueden ser de información, pueden ser financieros, pueden ser de materiales, de tipo material. Y todo eso va a través de un grupo digamos de recursos humanos capacitados, ¿sí?, donde todos esos recursos van a ser administrados de manera eficiente, ¿correcto? Todo esto con el fin para poder lograr ese objetivo que se busca al momento de plasmar un proyecto. Bien, entonces acá es importante tener claro lo que es esta parte conceptual del proyecto, ¿sí?, porque cuando uno trabaja en entidades públicas, y les voy a colocar el ejemplo de Corponor, la entidad que ahorita actualmente yo me desempeño, allí, digamos, los proyectos que se presentan directamente de Corponor o que salen directamente de la corporación, ¿sí?, son proyectos de inversión, es decir, están buscando un beneficio apuntándolo hacia la comunidad, hacia la población, ¿correcto? Entonces, al momento de realizar este tipo de planteamientos o al buscar este tipo de apoyo financiero, ¿sí?, el proyecto pues debe de venir, digamos, bien justificado, ¿correcto? Para que al momento de que llegue a la entidad donde uno lo presente, bien sea el Ministerio de Ambiente, tomando el ejemplo de Corponor, ¿sí?, no nos vaya a ser rechazado como tal. Entonces, por eso es que les hice, digamos, esa apertura o esa abreboca de que son conceptos básicos, pero son conceptos básicos, pero que tenemos que tener muy bien definidos al momento de poder plantear un proyecto de libre inversión, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos planteando un proyecto, se nos pueden presentar, digamos, ciertas situaciones, ¿vale? Dentro del proyecto, pues ese proyecto va a guardar una relación directa con la inversión. Es decir, lo que yo estoy planteando, ¿sí?, debe ir directamente relacionado con eso que yo estoy solicitando, o sea, con esos fondos o con esos recursos que yo estoy solicitando. Es decir, ese objetivo que se plantee dentro del proyecto, pues tiene que ir muy bien plasmado y muy bien claro al momento de nosotros presentar dicho proyecto como tal.
Mientras mayores sean los niveles de inversión, pues obviamente el crecimiento va a ser mayor como tal. De igual forma, la capacidad de crecimiento de la economía pues va a depender de la dimensión y la calidad de la inversión. Esto por qué se los digo, porque digamos no hay un patrón, ¿sí?, que uno pueda seguir al momento de presentar un proyecto, ¿sí? Dependiendo de la magnitud del proyecto, pues va a depender la inversión y va a depender también el beneficio de dicho proyecto. ¿Bien? Pueden haber proyectos muy pequeños, ¿sí?, a proyectos bastante grandes. Les tomo nuevamente pongo el ejemplo del Corponor. Ahorita actualmente la corporación está llevando un proyecto de inversión alrededor de los 3.500 millones de pesos, ¿sí?, con unos equipos, en la adquisición de unos equipos para la calidad del aire. Bien, ese fue el último proyecto que se presentó ante el ministerio y ya está, como que andando en el proceso de adquisición de la. Bien. Pero a diferencia de eso, pues hay proyectos de menor valor, ¿sí?, que pueden, digamos, acarrear la inversión mucho menor, ¿sí?, pero pues obviamente el beneficio va a ser un poco menor. Obviamente, todo proyecto que se plasme, todo proyecto que se presente, pues siempre va a tener o debe de tener dentro de su estructura el beneficio y el para qué se está realizando ese proyecto. Ahorita más adelante pues vamos a ver una serie de preguntas, de incógnitas que debemos hacernos al momento de estar planteando un proyecto cualquiera. En conclusión, pues es necesario identificar los proyectos de inversión idóneos, ¿sí?, y seleccionar los que garanticen el mayor crecimiento financiero o bienestar social, ¿sí? Fíjense que acá ese I-O entre financiero o bienestar social. ¿Por qué? Porque pues dependiendo del tipo de proyecto, si ese proyecto que yo estoy planteando es para beneficio directamente económico, ¿sí?, de una inversión para yo poder sacar mayor inversión, o simplemente esto está destinado al beneficio social, al de la sociedad. Entonces, por eso les digo que no hay una estructura como tal que uno pueda decir, bueno, voy a seguir esta estructura para poder armar mi proyecto. No, todo depende de la magnitud y hacia dónde querramos llegar para poder realizar el planteamiento de ese proyecto. ¿Bien? Bueno, acá es importante tener muy presente, digamos, en qué ámbito es que se va a manejar este tipo de proyectos. Bien, como les dije hace un momento, son proyectos que se manejan de entidades públicas, ¿sí? Y para ello, pues, deben de llevar una previa planeación o planificación. Como les venía entonces diciendo, la planificación en esta parte inicial del planteamiento del proyecto es sumamente importante, ya que en función de la planificación, pues determina cuáles son los objetivos que se deben de cumplir y cuáles son esas metas a alcanzar. Es decir, esa planificación nos va a servir a nosotros o nos va a permitir asegurar, digamos, el éxito en el planteamiento de ese proyecto. Y más aún si estamos trabajando en proyectos de inversión pública. Es decir, todo proyecto que se plantee pues debe llevar una previa planificación desde el principio hasta el final y posterior a que se culmine el proyecto, porque pues digamos, al momento de uno plantear el proyecto, no es simplemente que, bueno, planteé el proyecto, armé el documento técnico, lo monté en la MGA, lo entregué en la entidad que me va a financiar el proyecto, me dieron los recursos, compré los equipos o hice la modificación, la adecuación y listo, terminó. No.
Después de que termine ese punto, pues sigue lo que es, digamos, el punto de inicio ya una vez andando el proyecto. Es decir, y vuelvo y les coloco el ejemplo del proyecto que se planteó con Corponor. Dentro del proyecto, pues nosotros tuvimos que presentar lo que fue un presupuesto de sostenibilidad, ¿correcto? Ese presupuesto de sostenibilidad, pues, va apuntando hacia el funcionamiento o la operatividad de esos equipos que se van a adquirir a través del Ministerio de Ambiente, ¿sí? Donde el mismo Ministerio de Ambiente, pues, nos exigía, bueno, si yo a ustedes les doy esa inversión para la compra de esos equipos, una vez ustedes lo obtengan, pues, ¿quién me asegura a mí de que esa operatividad pues va a seguir su curso? Bien, entonces todos esos, digamos, conceptos o esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta al momento de plantear el proyecto. Pero, pues, todo eso va a depender del tipo de proyecto que nosotros estemos planteando, ¿sí? Pero es importante tenerlo en cuenta al momento de poder realizar esa planificación al inicio del proyecto como tal. Entonces, acá al final, pues, a través de este autor, David Edwin, nos dice que la planificación es en gran medida la tarea de hacer que sucedan cosas que de otro modo no sucederían. Bien, por eso es importante en todo proyecto, sea de gran magnitud, sea de pequeña magnitud, pues tener desde el principio siempre una planificación orientada a cumplir ese objetivo y esa meta trazada en el planteamiento del proyecto. Bien, entonces acá en general, la planeación en cualquier tipo de proyecto, y hablándolo a grosso modo más en general, va a permitir lo que son valorar las necesidades, ¿sí? Que digamos, ese es el punto fundamental o punto de partida al momento de nosotros plasmar un proyecto, ¿sí? ¿El proyecto de dónde nace? El proyecto casi de un 100%, yo creería que de entre un 75-80%, un proyecto nace siempre de una necesidad, ¿correcto? Que se esté en una situación, se presenta una necesidad, ahí comienza a generarse una lluvia de ideas y sale a reducir o sale a flote una propuesta de proyecto, ¿sí? Para la mejora o para cubrir esa necesidad. Bien, de igual forma, al poder nosotros valorar o identificar esas necesidades, pues debemos identificar también los problemas que causan o acarreen esas necesidades como tal. De igual forma, entonces, allí hay que realizar unas metas, proponerse las metas, decidir las prioridades, ¿sí? Porque al momento de uno plasmar el proyecto, identificar los problemas, trazar las metas, pues hay que tener en cuenta todos los, digamos, los pros y los contras que nos pueden generar el planteamiento de dicho proyecto como tal. Bien, y a partir cuando uno tenga ya, digamos, planteado, ¿sí? Porque no es, digamos, en la planificación, pero al momento de tener planteado eso, pues nos pueden surgir diferentes caminos para poder lograr ese objetivo del planteamiento de ese proyecto como tal. Posterior a eso, pues ya teniendo, digamos, la idea clara de lo que se quiere hacer, la idea clara de la necesidad que se quiere suplir, pues ahí sí entra la parte directa de la planificación o la planeación, donde se van a, digamos, a caracterizar todas esas actividades que se deben de realizar para poder llegar a ese, digamos, a ese punto final, que es el proyecto dado o el proyecto ejecutado como tal. Bien. Obviamente, todo proyecto acarrea un costo, ¿sí? Y esa parte de costos, pues es importante también tenerlo presente. Digamos que al momento de realizar el planteamiento de cualquier proyecto, el costo de entrada, pues digamos, no va a ser, digamos, la prioridad como tal. Obviamente, pues uno al momento de realizar el planteamiento del problema, buscar la necesidad, pues uno asume, ¿sí? Cierto costo en el que pueda
suplirse esa necesidad, ¿correcto? Porque pues tampoco la idea es de, digamos, de realizar el planteamiento de un proyecto, trabajar en toda esa parte documental que nos lo exige la MGA, ¿sí? Al momento de que lleguemos a trabajar allí, y después al momento de revisar los costos, pues nos demos por sorpresa de que esté totalmente desfasado y ese proyecto sea inalcanzable. Entonces, digamos, toda esta parte del planteamiento al inicio del proyecto, todo eso entra dentro de la planeación, ¿sí? Dentro de la planificación. Obviamente, pues va a llegar un punto donde esos costos que nos va a generar o nos va a repercutir ese proyecto como tal, pues llegará al punto donde tendremos que trabajarlo de manera más detallada y más específica, ¿sí? Pero pues ya teniendo conciencia de que ese proyecto planteado pues es factible al momento de poderlo ejecutar como tal. Bien, la planeación e inversión pública, ¿sí? Se trabaja a través del ciclo de estrategia de mejora continua, ¿sí? Yo creo que todos ustedes pues deben de manejar o por lo menos tienen conocimiento previo de este tipo de ciclo, que no es más que el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Es un ciclo de mejora continua, de manera organizada, de manera sistemática, y pues aplica para este tipo de planeación en estos tipos de proyectos de inversión pública como tal. Entonces, dentro de esas fases, ¿sí? Podemos encontrar lo que son la definición de las metas, determinar cómo se van a alcanzar esas metas, porque no es simplemente el hecho de yo plasmar o plantear las metas y quedarme hasta allí. No, simplemente en el momento de que yo realice ese planteamiento de las metas, pues yo automáticamente tengo que generar también esa lluvia de ideas para saber cómo voy a lograr esas metas como tal, ¿sí? Entra una fase donde, digamos, ahorita en la actualidad se debe manejar lo que es la parte de las capacitaciones, ¿sí? Si esos proyectos están destinados al beneficio de la sociedad, pues esa parte del beneficio de ese proyecto pues debe ser el poder capacitar esa sociedad ante la necesidad que se tenga como tal. Bien, ahorita más adelante yo les voy a comentar, si nos da chance en este primer taller, si no, seguramente en el segundo taller, ya poder entrar un poquito más en detalle de este último proyecto que se presentó con Corponor ante el Ministerio de Ambiente, como para que ustedes tengan una idea ya un poquito más clara de qué es o a qué se quiere llegar con toda esta parte conceptual, ¿sí? Porque a lo mejor pues de entrada ustedes dicen, no, pues esa teoría a lo mejor no le veo mucha relación o pues no le veo mucha coherencia al momento de yo poder trabajar o plasmar ese proyecto en la MGA. Pero a medida que vayamos avanzando y ya en el momento de que podamos ver el ejemplo práctico, ¿sí? Pues ustedes van ya como se dice, a buscarle la relación en todas estas partes teóricas, estos conceptos teóricos, con ya un planteamiento práctico, ya teniendo un proyecto ya armado, montado con sus objetivos, con su justificación, con su planteamiento del problema, ¿sí? Con su cadena de valor, con su árbol de objetivos. Entonces, la idea es ir, digamos, de entrada con estos conceptos teóricos para previo entonces sí poder entender ya con la parte práctica del proyecto como tal. A su vez, la fase de la verificación de los resultados, ¿sí? Una vez pues se tenga el proyecto ejecutado, ¿sí? Pues obviamente va a haber una fase donde se nos va a exigir resultados como tal, ¿sí? Es decir, o sea, no es simplemente, bueno, me da la inversión del proyecto, ejecuté el proyecto y ya, ¿sí? Ahí finalizó. No, por eso les digo que hay un pre y un post después del planteamiento y la ejecución de ese proyecto como tal. Bien, y una última fase, ¿sí? Que es la de eliminar las no conformidades. Bien, en todo proyecto pues se van a presentar no conformidades. La idea es poder o reducir en lo posible esas no conformidades. De igual forma, pues
digamos, es desde el punto de vista en la planeación de esta parte de proyectos, pues esas no conformidades siempre van a existir, ¿sí? Bien sea de un lado o bien sea del otro, pero siempre van a salir a relucir. Bueno, ya teniendo entonces en cuenta lo que es y teniendo un poco más clara la parte de la planificación o la planeación desde el inicio del proyecto, vamos a enfocarnos en lo que es la parte de la inversión pública, ¿correcto? Ustedes que pues están trabajando para la Universidad de Pamplona, siendo la Universidad de Pamplona por una entidad pública, estos proyectos que ustedes planteen, ¿sí? Que salga de cada una de esas vicerrectorías o de cada área para poder plantear diferentes proyectos, pues esos proyectos siempre se van a trabajar a través de inversión pública, ¿correcto? O sea, van a buscar alguien que pueda financiar ese tipo de proyectos como tal. Y vuelvo y les recalco acá, pues todo eso depende del tipo de proyecto y de la magnitud del proyecto, ¿correcto? Se los recalco, ¿por qué tanto? Porque pues me imagino que hay personal, tanto administrativo como docente, de diferentes áreas. Bien, a lo mejor el proyecto como lo plantea un área, pues no va a ser la misma forma en que se pueda plantear en otra área, ¿sí? Mirándolo desde el punto de vista directamente de la área. Y se los doy ejemplo en Corponor. Corponor, nosotros que estamos en la subdirección de medición y análisis ambiental, que manejamos toda la temática o parte de la subdirección que maneja la parte de la temática de calidad del aire, es la única subdirección que maneja esa temática como tal, ¿correcto? Entonces, digamos, esa propuesta o planteamiento de proyecto que nosotros hicimos, pues no lleva mucha relación a lo mejor con los otros planteamientos de los proyectos que normalmente maneja Corponor, y eso sí les puedo dar ejemplo como tal. Corponor maneja lo que es la subdirección de planeación, ¿sí? Que es la que se encarga de todos los proyectos por parte de la corporación. Y esa subdirección pues tiene escrito sus ingenieros que están a cargo para poder realizar el planteamiento de todos estos proyectos que genera la corporación como tal. Y da el caso de que en el momento de que nosotros, la subdirección de medición y análisis, planteó ese proyecto para la adquisición de unos equipos de calidad del aire, los ingenieros a cargo de la subdirección de planeación pues no encontraban relación al momento del planteamiento del proyecto. ¿Por qué? Porque pues venían trabajando más que todo desde el punto de vista de obra civil, ¿correcto? De, no sé, construcciones, remodelaciones. Entonces, por eso les hago énfasis de que dependiendo en el área en que uno esté en ese momento trabajando y desde ese momento se esté planteando el proyecto, pues van a haber diferentes planteamientos. Lo importante acá es dejar de manera clara el planteamiento de ese proyecto y dejar muy específico esa necesidad que se quiere cubrir con base a ese proyecto. Bien. Retomando entonces acá la parte de la inversión pública, esa inversión pública no es más que una variable que tiene el gobierno nacional para poder incidir en la economía, ¿sí? De manera estratégica. Bien. Esto pues nos lleva al momento de cuando uno va a presentar este tipo de proyectos, pues debe ir bajo ciertos lineamientos, ¿sí? Es decir, seguir una serie de pautas y cumplir con ciertos requisitos al momento de poder presentar un proyecto de este tipo de inversión pública. Asimismo, permite alinear el rol de la inversión pública desde la visión macro para poderla llevar a una visión micro. ¿Bien? Y la evaluación, lo que les explicaba hace un momento, el ex antes y el ex post, ¿sí? Eso indica es lo que, o sea, nos piden unos requisitos antes de ejecutar el proyecto y unos requisitos después de ejecutar el proyecto, ¿sí? Porque, pues, digamos, la parte del gobierno, pues, se quiere asegurar
de que esa inversión pues no sea en vano. Es decir, que una vez ellos den el presupuesto monetario para poder realizar X proyecto, pues ese X proyecto pues tenga duración u operatividad a larga duración como tal. Bien. Para ello, pues también se presenta lo que es el ciclo de la inversión pública, ¿sí? Ese ciclo de la inversión pública pues siempre va a girar alrededor de los programas y proyectos. Para el caso de nosotros, pues vamos a estar enfocados en la parte de proyectos, ¿bien? Los planteamientos o los proyectos planteados que puedan presentarse en las diferentes entidades y en las diferentes áreas de esas entidades. Para ello, nosotros debemos realizar lo que es la fase de identificación, ¿sí? Que ahí es donde entra lo que es identificar el problema o identificar la necesidad que se identifique en ese momento. Después debemos pasar a la parte de la formulación, ¿sí? Que es una de las partes muy importantes al momento de trabajar ya directamente en la MGA, ¿sí? Es decir, si uno lleva un proyecto bien formulado, al momento de poder plasmar eso en la MGA, pues va a ser bastante práctico y bastante sencillo. Y créanme que al momento de ustedes presentar ese proyecto, ¿sí? Pues digamos los peros que puedan colocar van a ser muy mínimos, ¿sí? Serían cuestiones de ajuste, dependiendo, pues todo eso depende del punto de vista del evaluador, ¿sí? Que al momento de revisar el proyecto, pues él pueda dar su opinión crítica con base al planteamiento del proyecto en general como tal, ¿bien? De igualmente, pues está la fase de la priorización, la fase de la programación y planificación, que era lo que veníamos hablando ahorita, y la fase de la ejecución y el seguimiento. Entonces, digamos, todas estas fases son las que uno tiene que tener presente y las que uno tiene que tener ya planteadas y ya plasmadas antes de comenzar a plasmar la MGA de cualquier proyecto. Bien, este no se lo estoy hablando desde el punto de vista de Corponor, sino se lo estoy hablando de cualquier proyecto en general que se vaya a plasmar la MGA. Y a lo mejor las personas que están acá presentes, que han asistido el día de hoy al taller, han trabajado ya, ¿sí? La digitación en la MGA, pues se pueden dar cuenta de que si uno no tiene toda la información a la mano, y no simplemente tener esa información a la mano, sino que esa información sea veraz al momento de poder plasmarla tanto en un documento técnico como en la MGA. Bien, ahorita actualmente en una reunión que se tuvo con los ingenieros de planeación, pues estuvo revisando los ajustes financieros actualmente ahorita a la MGA. Y pues de verdad ahorita, digamos, el poder digitar toda esa información en la MGA es bastante sencillo, digámoslo entre comillas, ¿sí? Porque pues una cosa es poder digitar toda esa información, pero pues hay que saber interpretar toda esa información que nos está, como que dice, preguntando la MGA. Y pues todo eso va a recaer en toda esa formulación, en toda esa identificación y planificación que se plasme previo a poder, digamos, entrar de lleno con la formulación en la MGA como tal. Bien. Entonces, fíjense, dentro de la formulación y estructuración de los proyectos del ciclo de inversión pública, ¿sí? Y esto pues está basado netamente en el documento guía del módulo de capacitación virtual de la teoría del proyecto del DNP, ¿sí? Fíjense que también pues aparte digamos, de esos ajustes que le hicieron a la MGA, pues ellos mismos nos dan ese material base para nosotros poder trabajar en la digitalización de todo este contenido y plasmarlo en la MGA como tal. Bien. Entonces, ellos nos plantean que ese ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Va a esquematizar ciertas etapas, ¿sí?
que se deben tener en cuenta desde el inicio, ¿sí?, hasta el final del proyecto. Bien. Dentro de este ciclo de vida de inversión pública, ellos nos identifican 4 etapas. Bien, estas 4 etapas van a presentar las características propias que las van a diferenciar entre sí y generalmente suceden de forma secuencial. Es decir, esa etapa pues vamos a comenzar con una etapa inicial, ¿sí?, y vamos a culminar con una etapa final. Secuencialmente se van a ir presentando esas etapas y con base a esas etapas pues nosotros vamos a ir dando o vamos a robustecer y vamos a dar ya, digamos, una definición a ese planteamiento o a esa idea general que nosotros tuvimos del proyecto a plasmar. Para ello, antes de entrar a definir estas 4 etapas que nos indican, la idea del proyecto, ¿sí?, es, digamos, la etapa crucial es la etapa inicial donde uno mentalmente, ¿sí?, dentro de su cabeza, pues uno empieza a imaginarse, bueno, y les voy a dar el ejemplo de cómo inició ese proyecto de adquisición de esos equipos del monitoreo de calidad del aire. Sí, simplemente pues ese día fue de una reunión que se tuvo con el ministerio y a partir de allí pues en una reunión con los ingenieros de la subdirección se generó una lluvia de ideas y allí mismo pues digamos se armó un breve planteamiento de lo que se quería hacer y a dónde se quería llegar, ¿correcto? Entonces por eso les decía yo de que todo proyecto nace siempre de una necesidad como tal, ¿bien? Y eso nace el resultado de buscar la solución, ¿sí?, a una insatisfacción en el marco de las políticas generales pues, digamos, puede ser de algún evento inusual que se haya presentado en el momento, como tal. Bien, digamos, ese proyecto que se plasmó nació en el 2019, cuando se presentó acá el evento de esa bruma o esa neblina de contaminación que duró un par de semanas acá en la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Entonces, a partir de ese problema, a raíz de ese problema, surgió la necesidad de que la corporación no contaba con los equipos necesarios para poder dar una alerta de prevención a la población como tal. Entonces, fíjense que ahí el punto del foco fue ese, ¿sí? Esa fue la problemática que estalló digamos, ese problema que se tenía, pero pues al no tener una necesidad latente, pues no se había dado como la necesidad o la urgencia por poder plantear un tipo de proyectos de esa magnitud. Entonces acá es donde yo les hago énfasis de que esas necesidades pueden salir de la nada, ¿sí?, por alguna, no sé, eventualidad que se haya presentado, surge esa necesidad, surge esa problemática y de allí nace entonces el planteamiento de un proyecto como tal. O simplemente tomarlo del plan de desarrollo, ¿sí?, dentro de sus marcos de las políticas, se pueden hacer planteamientos para mejoras, ¿correcto? En el momento en que ustedes plantean o se plantea un plan de desarrollo, pues obviamente se hace ese planteamiento, se hace esa aprobación, pero a medida de que se va avanzando en el tiempo, pues se pueden ajustar o realizar ciertas mejoras. Y eso se hace a través de ¿qué? De planteamientos de proyectos de inversión pública. Adicional a eso, al momento de uno emprender un proyecto, pues siempre va apuntado o bien sea hacia una rentabilidad financiera, económica o social. Bien, por eso les digo, dependiendo de la magnitud del proyecto o dependiendo hacia dónde estemos apuntando nosotros el proyecto, vamos nosotros a obtener ese beneficio, ¿sí? Normalmente, ¿sí?, estos proyectos que se plantean desde entidades públicas como universidades, como entidades
ambientales, pues va más hacia el beneficio social, ¿correcto? Más que hacia un beneficio de rentabilidad financiera o económica propia hacia la entidad como tal. Bien, entonces estos proyectos pues tienen, digamos, una curva bastante ascendente hacia ese beneficio, hacia la parte social, hacia la parte de la comunidad como tal. Dentro de esta formulación y estructuración del proyecto, él nos va a plantear 4 etapas, ¿correcto? La primera etapa, que es la etapa de preinversión. Esta etapa de preinversión, a su vez, tiene 3 subetapas más, que es la fase, o 3 fases, que es la fase de perfil, la fase de prefactibilidad y la fase de factibilidad. ¿Bien? Y 3 etapas más, que son la etapa de inversión, la etapa de operación y la etapa de evaluación ex post. Es decir, ya una vez yo haya entregado el proyecto, ya una vez yo haya ejecutado el proyecto, pues a partir de allí es que entra esa etapa de evaluación ex post como tal. Adicional a eso, la etapa de preinversión, que es la primera etapa, la que vamos a ahondar en este momento, ella tiene 2 actividades primordiales, ¿sí? Que son la formulación y la estructuración del proyecto. ¿Bien? Entonces, a partir de acá ya entonces nosotros vamos a entrar, digamos, un poquito más en detalle de cómo es que se debe formular este tipo de proyectos o qué es lo que se necesita tener en cuenta para realizar la formulación de estos proyectos como tal. Entonces, dentro de estas 2 actividades primordiales existe la formulación y la estructuración. Dentro de la formulación, nosotros vamos a identificar lo que es la necesidad, la oportunidad o la problemática, ¿bien? Dependiendo del punto de vista de cada persona al momento de poder plantear ese proyecto. Adicional, se va a caracterizar esa problemática, ¿sí? Y se va a articular con los planes de desarrollo. Normalmente cuando uno hace la presentación de este tipo de proyectos, pues uno siempre lo hace zonificado. Incluso hay una parte de la MGA, uno de los módulos, donde usted le pide que zonifique, ¿sí? ¿Dónde va a ejecutar usted ese proyecto o dónde va a recaer el beneficio de ese proyecto? Entonces tiene que colocar el municipio, tiene que colocar el departamento, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta también, porque hay veces que se plasman proyectos, pero ese plasma de esos proyectos se deja muy general. Entonces, es importante que al momento de la formulación, aterrizar todas esas ideas y destinarlos hacia ciertos puntos. Es decir, ahí entra también la parte de la priorización, ¿correcto? Hay que, por más de que ese proyecto sea en beneficio, y les doy el ejemplo en general para el departamento norte de Santander, pues obviamente por costo de tipo de inversión, ¿sí? Pues va a ser muy alto. Entonces la idea principal sería ir, paso a paso, es decir, vamos a delimitar ese proyecto, vamos a llevarlo, les doy el ejemplo, inicialmente en Cúcuta o inicialmente en Pamplona, ¿sí? Ejecutamos el proyecto y dependiendo de cómo se ejecute el proyecto, pues se plantea y entonces ya se ubica hacia otro municipio. Eso es importante al momento de realizar la formulación, hacer una delimitación, ¿sí? Tener muy presente la parte de esos costos que pueda acarrear el proyecto, porque lo que les decía hace un momento, la idea no es plantear por plantear un proyecto, la idea es poder plantear un proyecto que sea factible, ¿sí? Que al momento de uno solicitar esos recursos, pues tenga uno, digamos, la oportunidad de que se le puedan dar esos recursos al momento de plantear el proyecto, porque si fuese de plantear por plantear proyectos, pues
hubiesen infinidad de proyectos y creo que pues no existiese este tipo de metodología de MGA como tal. Digamos que esta metodología de MGA es como una especie de filtro, ¿bien? Al momento de realizar ese planteamiento para poderlas llevar esas a las entidades públicas. Y en la parte de estructuración, ahí vamos a encontrar nosotros lo que son todas las actividades que nos va a relacionar ese tipo de proyectos que nosotros estemos planteando, ¿sí? Lo que son las actividades de tipo técnico, las de tipo ambiental, las de tipo social, las de tipo legal. Todas esas actividades nosotros tenemos que tenerlas en cuenta al momento de plantear. Pero como les digo, eso es un proceso, son etapas, son fases que tiene que uno ir armando poco a poco, ¿sí? Ir alimentando toda esa información para ir generando lo que nosotros llamamos documento técnico, para cuando ya se tenga ese documento técnico plasmado, con información verificada, con información veraz, ahí sí entonces pasar ya a la parte, digamos, práctica de poderla pasar a esta metodología de MGA. De igual forma, dentro de la estructuración se tiene presente lo que es la esquematización de los recursos con los que se van a trabajar, ¿sí? Y se debe tener también en cuenta, digamos, esos riesgos potenciales que puede presentar al momento de ejecutar ese proyecto como tal, ¿sí? Entonces, digamos, fíjense que son puntos que al momento de uno plantear el proyecto desde la idea inicial, ¿sí? Que se los dije hace un momento que es como la etapa inicial para poder uno arrancar cualquier tipo de proyecto. A lo mejor son puntos que uno en esa etapa inicial uno no tiene en cuenta, ¿correcto? Pero a medida que se va avanzando en el tiempo, a medida que se va avanzando en esa estructuración o en ese plasme de todas esas ideas del proyecto, pues son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sencillamente este tipo de proyectos de inversión pública pues son cosas que exigen que el proyecto tenga, ¿correcto? Entonces esa es la idea, poder de que ustedes tengan claro todos estos detalles al momento de poder generar un planteamiento de cualquier proyecto. Adicionalmente, entonces, en la etapa, que es la primera etapa de preinversión, como se los dije hace un momento, esta etapa de preinversión es donde se elabora el documento del proyecto, ¿correcto? Aquí en esta etapa es donde vamos a realizar o donde se realizan, ¿sí? Todos los estudios, las estimaciones, donde se determina lo que es la factibilidad, la viabilidad de ese proyecto, ¿sí? Y en sí consiste en identificar todos esos proyectos formulados, ¿sí? Evaluarlos y seleccionar, digamos, la opción o el camino más rentable, ¿bien? O sea, ya desde el punto de vista, bien sea económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Todos estos elementos son fundamentales en esta fase, ¿correcto? Y esto pues nos va a llevar a esa toma de decisiones para poder generar el planteamiento de ese problema. Entonces, como les dije, en esta etapa de preinversión, el va a manejar, digamos, tres fases o tres subetapas más, que son la fase de perfil, la fase de prefactibilidad y la fase de factibilidad. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en esta fase de la preinversión, como les dije hace un momento, pues es donde uno arranca a elaborar todo ese documento técnico, donde arranca uno a buscar, digamos, la justificación, los antecedentes. Bien, aquí se pueden encontrar o una alternativa o más de una alternativa. Bien, teniendo ya enfocada esa necesidad o esa problemática definida, ¿correcto? Porque como les dije, cuando uno, para que nazca ese proyecto, pues nace de una necesidad, es decir, ya esa necesidad nosotros la tenemos identificada.
pero a medida de que se va estructurando, a medida de que se va realizando el planteamiento, pues se pueden ir generando otras alternativas que a lo mejor inicialmente uno no tenía en cuenta. Bien. Como resultado de esta fase de preinversión, se puede tener la reformulación del proyecto, la postergación del proyecto o la descartación del proyecto, ¿sí? O simplemente pues decir, bueno, continúo con la siguiente fase, que son la de prefactibilidad y la de factibilidad. Es decir, en esta fase es donde uno realmente se da cuenta qué tan viable es ese proyecto que yo estoy presentando o ese proyecto que yo estoy planteando, ¿correcto? Entonces, fíjense que es de suma importancia esta primera fase de preinversión, que es donde, digamos, se engloba toda esa parte, digamos, parte técnica, todas esas, digamos, los objetivos o las metas a las que uno le esté apuntando a ese proyecto, y con base a eso, pues uno saca qué tan viable es mi proyecto, ¿sí? Si es viable que yo plantee un proyecto de esta magnitud, que al momento de yo poderme realizar ese tipo de preguntas o poder plasmar ese tipo de ideas, ¿sí? Con base a eso, pues se me van a generar diferentes alternativas. O la alternativa que yo ya tenía en mente, pues ya la voy a poder tener un poquito más, digamos, un poco más robusta, ¿correcto? Porque no es, digamos, para nadie un secreto que al momento de que uno plantea una idea, ¿sí? O plantea un proyecto mentalmente, al momento de que usted se sienta a plasmar, ¿sí? Todas esas ideas, toda esa lluvia de ideas que usted plasme, pues usted se puede ir dando cuenta qué tan viable es esa propuesta que usted tenía. O de repente puede ser que al momento de que usted le esté plasmando, pues le salgan otras, digamos, alternativas adicionales que se le puedan adicionar o se le puedan adaptar de mejor manera a ese proyecto que se esté planteando como tal. En la fase de prefactibilidad, bueno, antes de entrar acá en la fase de prefactibilidad, pues también mencionarles que en ese proceso o en esa fase de preinversión también se puede encontrar o es llamada como la fase de planificación del proyecto o la fase de estudios también es nombrada, la fase de elaboración del documento del proyecto. Bien, entonces cuando digamos en diferentes autores que manejan toda esta parte de las teorías de proyecto o gerencia de proyectos, pues digamos cada autor tiene su inclinación al momento de hacer referencia a esta fase de preinversión como tal. Bueno, ahora aquí en la parte de la fase de la prefactibilidad, ¿sí? Aquí entonces es donde se va a ahondar en el análisis del beneficio, ¿sí? Esas alternativas que nos salieron a reducir en la fase anterior o en la etapa de preinversión. Aquí entonces vamos a profundizar o vamos a ahondar más en el beneficio de esas alternativas. Bien, y esos beneficios pues nosotros los vamos a plasmar o los vamos a tomar en cuenta dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos plasmando. Es decir, al momento de nosotros plasmar o plantear esas alternativas, pues a lo mejor hay alternativas que no sean viables, ¿correcto? Si nosotros al momento de realizar ese planteamiento con base a esa necesidad o con base a esa problemática nos puedan salir 1, 2, 3, 4 alternativas, n cantidad de alternativas, nosotros tenemos o estamos en la obligación y estamos en el deber de tomar cada una de esas alternativas y ponerlas sobre la mesa y poder ver si es viable o no es viable. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que en el momento de que nosotros planteemos un proyecto, ¿sí? Sea el proyecto que sea, ese proyecto pues debe tener, digamos, una alternativa que sea tangible, por decirlo de algún modo.
¿sí? Es decir, que no quede simplemente en un proyecto que se planteó y que sonaba bonito y que se escuchaba bonito, no, ¿sí? Eso puede ser un proyecto de que, no sé, por darles un ejemplo, un proyecto interno de alguna entidad, ¿bien? No sé, que sea Corponor y uno, el ingeniero de Corponor, diga, bueno, mire, yo planteo para hacer la remodelación de este edificio y pasar esto para acá ya, ¿sí? Pero como nosotros estamos apuntando a estos proyectos de inversión pública, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy claros y muy presentes que este tipo de proyectos deben tener una factibilidad y una viabilidad, ¿sí? Porque simplemente allá cuando lo agarre el profesional que va a realizar la revisión del proyecto, pues lo primero que él va a ver es qué tan viable es, ¿sí? Si él dice, bueno, sí, es un proyecto viable, entonces ahora sí vamos a revisar a ver qué es, digamos, qué tanto va a ser el alcance o el abarque de ese proyecto como tal. Al igual que en la fase anterior, esta parte de la prefactibilidad nos va a permitir reformular el proyecto si en algún momento pues necesitamos postergar ese proyecto o definitivamente descartar el proyecto. Bien. En el momento de que uno está realizando esta estructuración, esta planificación, este planteamiento, pues uno se va dando cuenta qué tan viable y qué tan factible es. Por eso es que se plantean este tipo de resultados al momento de reformular, ¿sí? Yo puedo, bueno, a lo mejor inicialmente, por darle el ejemplo, inicialmente pues se podía pensar de que yo quería adquirir 10 equipos, ¿sí? Pero pues 10 equipos no es tan viable, ¿sí? Entonces ahí tengo que reformular ese proyecto. Ahí tengo que reformular el proyecto, ¿sí? Y ya ajustarlo. Entonces ya no voy a decir, bueno, ya no son 10 equipos, sino entonces voy a apuntarle al proyecto a que sean 5 equipos. Bien, entonces con base a eso, entonces en esta fase de la prefactibilidad también nos da la opción de poder tener presente esa reformulación del proyecto o a lo mejor, digamos, al momento de plantear ese proyecto, pues no es el momento indicado. Sí, a lo mejor hay algunas otras prioridades en la entidad para poder plantear el proyecto, entonces simplemente postergamos el proyecto. O definitivamente pues se da uno cuenta de que pues, ese proyecto no es viable, ¿sí? Puede acarrear un gran beneficio, pero pues la viabilidad del proyecto como tal no es tan positiva para el caso. Con base a esto, entonces se va a ahondar, digamos, con mayor detalle en el aspecto, o digamos, en los diferentes aspectos de esa alternativa seleccionada. Y ojo, esa alternativa puede ser única o puede haber N cantidad de alternativas. Bien, teniendo siempre presente de que esas alternativas pues va a ir de la mano del beneficio-costo, ¿correcto? O sea, de qué tan viable es directamente ya en la parte del costo. Por eso les digo, o sea, antes de comenzar a trabajar todo ese planteamiento que me genera o todo ese trabajo que me acarree generar o plantear un proyecto como tal, yo debo tener presente que ese proyecto va a ser viable, ¿sí? Yo no puedo dejar ese punto de viabilidad al final, porque si no, entonces pues voy a arriesgarme a perder todo ese trabajo, todo ese tiempo invertido en un proyecto donde al final de cuentas yo me diga, no, no es viable el proyecto, ¿sí? Tiene un costo muy elevado y no voy a encontrar ninguna entidad que me pueda financiar dicho proyecto. Entonces, al momento de realizar ese planteamiento, una de las primeras cosas que hay que tener claras, no al detalle, pero sí claras, es ese análisis de beneficio-costo o el análisis de costo del proyecto como tal. Bien,
La apreciación de esta fase establece la conclusión de la etapa de la preinversión, ya sea porque demuestre resultados positivos que recomiendan avanzar a la siguiente etapa y programar su ejecución, ¿vale? Entonces, fíjense que al hacer el análisis de cada una de esas alternativas que salieron a relucir, pues ya nos va indicando a nosotros si es factible poder avanzar a la siguiente etapa en la formulación de este proyecto. Fíjense entonces en esta parte de las fases y etapas del ciclo del proyecto, donde se tienen unas interrogantes en esta etapa de la preinversión, ¿sí? Estas interrogantes son muy, digamos, muy necesarias al momento de estar en el momento del planteamiento de toda esta base de cualquier tipo de proyecto. Dentro de esas interrogantes, nosotros vamos a tener un estudio realizado, ¿sí? Puede ser un estudio de mercado, puede ser un estudio técnico, un estudio en el ámbito ambiental, en el ámbito financiero o en el ámbito legal, ¿correcto? Entonces, dentro de esas interrogantes, nosotros podemos encontrar qué necesidad se va a resolver, ¿sí? Y yo creería, desde mi punto de vista, que esta sería la interrogante principal antes de meternos nosotros a plasmar y a buscar metas, a buscar objetivos, a buscar beneficios. No. Primero nosotros debemos preguntarnos cuál es la necesidad que se presenta, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a resolver? ¿Qué se va a producir? ¿O cuánto se proyecta producir? Fíjense que este tipo de estas tres preguntas que se generan acá, estas tres preguntas no van de la mano un mismo proyecto. Bien, y les voy a dar el ejemplo. El proyecto de la adquisición de los equipos de Corponor con el Ministerio de Ambiente, ¿sí? ¿Cuál era o cuál fue o cuál es el proyecto que se montó en su momento? Bueno, el fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire, que no es más que la adquisición de unos equipos nuevos, ¿sí? Actualizados. Bien. Si yo me preguntara, la primera pregunta que me dice qué necesidad se va a resolver, esa pregunta pues aplicaría a ese proyecto que yo estoy planteando, ¿correcto? Porque ¿cuál sería la necesidad? Bueno, la necesidad de que la población de norte de Santander, específicamente acá de Cúcuta y de sus zonas rurales, pues tengan un sistema de vigilancia de la calidad del aire actualizado, donde se les pueda a ellos generar digamos, una alerta de prevención a tiempo, ¿correcto? Pero si yo me preguntaría qué se va a producir, pues yo con ese planteamiento del proyecto yo no voy a producir nada en sí, ¿bien? O cuánto se va a proyectar producir, ¿bien? Entonces fíjense que acá las interrogantes que yo me vaya a hacer, teniendo la problemática o teniendo la necesidad, pues va directamente de la magnitud de ese proyecto y hacia dónde está apuntando ese proyecto, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. La mayoría de proyectos digamos, hablando desde la parte de Corponor, ¿sí? La mayoría de proyectos que se plantean, pues van a ir siempre hacia el beneficio social, hacia el beneficio de la población, ¿correcto? No va a ser hacia el beneficio propio de la corporación, porque al final de cuentas son digamos, el beneficio en sí lo va a acarrear la sociedad como tal. De igual forma, el resto de interrogantes de cómo producir, qué, dónde, cómo y cuándo producir, pues todo este tipo de interrogantes, pues no es que sean sí o sí este tipo de interrogantes que se deban de realizar, ¿bien? Sino pues esas interrogantes se van a plasmar dependiendo de ese proyecto que nosotros vayamos a presentar como tal, ¿correcto? Entonces, no sé, aquí quisiera hacer como una especie de pausa por parte mía, y si quisiera, pues, de alguno de los participantes que está acá en el taller, ya que me pueda dar como una visión desde el punto de vista ya de universidad, ¿sí? Como con qué tipo de proyectos ustedes han trabajado, con qué tipo de proyectos se han plasmado y ver qué relación se puede buscar con este tipo
de interrogantes o qué tipo de relación se puede buscar con esta etapa de preinversión que hasta el momento hemos visto. Entonces, no sé quién quisiera comentarme o intervenir al momento. Esto, profe, si quiere, las personas que quieran participar pueden alzar la mano y les activaremos el micrófono según el orden de... Listo, Daniel, perfecto, sí. Me parece bien, para no generar, digamos, desorden acá dentro de la sala. Entonces, fíjese, el planteamiento es sencillo. Como les digo, pues la experiencia de la relación mía pues viene desde la entidad ambiental, ¿sí? Obviamente, pues los proyectos que se puedan plasmar, o por lo menos desde la subdirección donde yo he trabajado, a lo mejor no tenga tanta relación con esos proyectos que puedan plasmar desde ustedes como universidad, ¿sí? Entonces, pues, en este punto, pues sí me gustaría conocer a grosso modo algunos de los proyectos que ustedes hayan conocido o bien sea que hayan trabajado directamente en el proyecto o no, como para, digamos, tener un poquito más de relación con todos estos conceptos teóricos que hemos visto hasta el momento. Bueno, entonces mientras tanto aquí yo voy avanzando y la persona pues, que desea intervenir y que quisiera dar ese aporte acá al taller, pues ahorita entonces al finalizar, bueno, ahí veo que alguien alzó la mano. Profesora Ana. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos, adelante. Yo no he participado en la formulación de proyectos de regalías, por ejemplo, pero sí participé en un proyecto que tenía financiamiento de regalías. Tengo eco porque estoy... ya, déjame un segundo. Tranquila, profe, no se preocupe. Ok, ahora sí. Tenía un poco de eco porque estoy conectada a la computadora y el celular. ¿Sí me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Adelante. Ok, yo no he participado en lo que es la formulación de un proyecto completamente o directamente, pero sí he estado en un proyecto de regalía. El proyecto Plantar, no sé si lo he escuchado, que es un proyecto que se desarrolló con la Gobernación de Norte de Santander y la universidad. Y se trabajó con modelos agroecológicos en 6 municipios del departamento norte de Santander. Entonces se establecieron modelos de producción agroecológica con los productores de 6 municipios. Entonces eso es, bueno, más o menos la experiencia que yo he tenido en ese sentido de los proyectos. Listo, profe, muchísimas gracias por la intervención. Bueno, fíjense ahí tomando en cuenta el aporte que nos da la profe Ana, fíjense que ahí se ven digamos, dos caras de la moneda, ¿sí? La persona que participa en el planteamiento del proyecto, ¿sí? Y la otra persona que participa en la formulación del proyecto como tal. Digamos, pues en mi caso, pues yo he estado de lado y lado, ¿sí? Inicialmente, pues estuve desde la parte del planteamiento, solo plantear el proyecto y ya
eso pasaba a la fase de formulación, que es esta la que nosotros venimos en sí a poder reforzar con este taller como tal. Entonces, fíjense que es de suma importancia. A lo mejor para algunos pues dirá, bueno, no, pues yo ya sé, digamos, toda esa fase del proyecto, sé cómo plantearlo, sé cómo formularlo, ¿sí? Pero fíjense que entonces hay personas que simplemente han estado desde el punto de vista de plantear, es decir, yo planteo el proyecto y llego hasta ahí, le digo qué es lo que quiero hacer, cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es el beneficio, ahora usted formule el proyecto, ¿sí? Eso es lo que nosotros, o digamos, es el objetivo principal de este taller, de que ustedes puedan, o bien sea reforzar ese conocimiento, o bien sea ustedes puedan conocer todos esos detalles que hay que tener en cuenta al momento de realizar la formulación de ese proyecto. Porque como se dice que es esto, la MGA, la formulación de metodología general aplicada, ¿sí? Es eso, ya toca que tener previo a la formulación de la MGA un documento debidamente estructurado, debidamente organizado y con ciertas pautas o con ciertos requisitos que nos exigen al momento de poder formular en esa MGA. Bien, entonces fíjense que de igual forma el planteamiento que nos hacía la profe, fíjense que si lo ponemos a punto de comparación con el proyecto que les estoy dando yo a conocer de Corponor, de la adquisición de los equipos del sistema de vigilancia de calidad del aire de acá de Cúcuta, pues no tiene mucha relación, ¿sí? O sea, no hay, digamos, un eje temático que diga, no, sí, miren, esto va relacionado acá, entonces de ahí podemos plantear el proyecto. No. Por eso les digo yo que al momento de plantear un proyecto, pues todos estos conceptos se van hacia la base general, ¿correcto? Es decir, que dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la magnitud del proyecto, dependiendo del monto de inversión del proyecto y del beneficio que nos vaya a acarrear ese proyecto, pues el planteamiento va a tomar cierto rumbo. Pero al momento de realizar ese planteamiento o esa planificación, me va a generar, digamos, el mismo tipo de formulación o los mismos tipos de prerequisitos que nos exige la MGA al momento de presentar nosotros ese proyecto. Y acá es importante una cosa. Yo puedo tener el proyecto planteado, ¿sí? Puedo tener el proyecto formulado desde mi punto de vista, ¿sí? Y a lo mejor en el momento de que yo formule ese proyecto en la MGA, pues la MGA me permita a mí, digámoslo así, registrarlo, ¿correcto? Pero eso a mí no me da, digamos, la seguridad de que al momento de que ese proyecto le hagan la revisión técnica, pues ese proyecto sea aprobado, ¿sí? Por eso es de que es importante tener presente todos estos conceptos, todos estos, digamos, prerequisitos antes de realizar esa formulación en la MGA. Bien, entonces, retomando este tipo de interrogantes, estas interrogantes pues van a estar ajustadas a ese tipo de proyectos que nosotros estemos planteando, ¿correcto? Va a estar ajustada a esa temática que se esté manejando en ese momento como tal. ¿Bien? Para el caso de la etapa de preinversión, pues se pueden presentar ciertos problemas o digamos ciertos, digamos, dificultades que se puedan presentar al momento de estar en esta etapa de preinversión. Dentro de esas dificultades se puede presentar de que no haya un personal acorde, ¿sí? Para ese tipo de temática o digamos para ese tipo de contenido que se vaya a preparar como tal. Les doy el ejemplo, ¿sí? Ahí en la corporación, como les dije, solamente la Subdirección de Medición y Análisis Ambiental maneja el tema de calidad del aire, ¿correcto? Por ende, digamos, los ingenieros que estamos allí asociados a esa subdirección, pues digamos que somos los que tenemos
un conocimiento un poco más profundo, a diferencia de los otros ingenieros de la corporación, en la temática de calidad del aire. Bien, entonces, al momento de usted poder formular cierto proyecto, pues usted tiene que tener presente de que al formular ese cierto proyecto, pues usted necesita una base técnica, ¿sí? Un personal técnico que sepa de la materia. Bien, ¿por qué? Porque cuando usted está haciendo todo ese planteamiento, usted tiene que dar la veracidad de ese documento, ¿sí? Que ese documento sea confiable. Y cómo, digamos, cómo logra uno ese tipo de documento. Bueno, pues basándose uno digamos, teniendo como apoyo ese personal técnico, no a lo mejor no que sea especialista o magíster en la materia, no, pero que sí tenga un conocimiento bastante confiable en la temática en la que se va a presentar dicho proyecto. Entonces, uno de los problemas que se puede presentar en esta etapa de preinversión es no tener ese tipo de personal a la mano, ¿correcto? Y es otra de las cosas de las que nosotros tenemos que tener muy presente. Otro problema es la dispersión en conceptos, criterios y metodologías, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, pues, no sé, se reúne un grupo de personas y ese grupo de personas, pues sí, identifican una necesidad o identifican una problemática, pero pues con base a eso, pues, cada quien tiene su criterio, cada quien pues lo quiere hacer a su modo, a su metodología, lo quiere plantear desde un punto de vista, entonces no hay esa concordancia o digamos ese acuerdo entre esas personas que van a ser la cabeza del proyecto para el momento de plantearlas y posterior a ese realizar la formulación de ese proyecto. Otro de los principales problemas que se puede presentar es de que no se planifique de manera correcta esos recursos para la preinversión, ¿sí? Que se aprueben proyectos sin llegar al nivel mínimo requerido, lo que les decía hace un momento, ¿sí? A lo mejor pues yo puedo plantear mi proyecto, lo puedo formular desde mi punto de vista, al momento de aplicarlo en la MGA, pues la MGA me permita cargarlo, ¿sí? Me permite inscribirlo con ese tipo de metodología, pero pues eso no me va a asegurar de que al momento de que me hagan una revisión técnica desde la entidad a la que yo le esté solicitando esa inversión o ese apoyo económico para poder realizar ese proyecto, pues me lo vayan a aprobar como tal. Bien. Otra parte, pues también lo que es la movilidad del personal técnico en las instituciones, que eso va muy de la mano con el primer punto, que es el personal preparado en esa temática, ¿sí? Puede ser de que, no sé, darle un ejemplo, de que por lo menos allá en la sede de la universidad, allá en Pamplona, pues planteen un proyecto, ¿sí? Pero pues ese personal lo tengan acá en Cúcuta, ¿sí? El que sea experto, que tenga experiencia en esa materia, ¿sí? Entonces, pues a veces esa movilidad o digamos esa distancia que pueda haber entre el personal técnico o el personal que sepa de la materia, obviamente, pues no es de que si no se tiene ese personal, pues no se va a poder plantear o no se va a poder presentar un proyecto. No, pues simplemente pues uno puede buscar, digamos, soluciones alternativas para poder, digamos, tapar ese pequeño vacío que se pueda presentar en el momento. Pero lo ideal, ¿sí? Sería de que uno antes de comenzar con toda esa estructuración, pues poder percatarse de que uno tiene a la mano ese material humano o ese recurso humano que tiene la experiencia en esa temática que se está planteando en el proyecto como tal. Falta de comunicación entre los niveles técnicos y el político estratégico, eso es imprescindible, ¿sí? Siempre que se va a realizar un planteamiento del proyecto, pues hay que tener en cuenta, digamos, todos los actores que van a incurrir ante esa presentación del proyecto, ¿sí? Por darle el ejemplo, bueno, por poner en nuestra subdirección, pues está el jefe, el subdirector, y arriba de él, pues ya está el director completo de la corporación. Entonces, lo lógico es que todos estén, digamos, en sintonía, bajo la misma emisora, pues que estén al tanto
de qué es lo que se está planteando, cómo se está planteando, qué es lo que se está buscando y qué es lo que se quiere suplir o cuál es la necesidad que se quiere resarcir como tal. Y por último, pues dice escasa cartera de proyectos financiables y falta de una cultura de proyectos. Este último punto es, pues, básicamente, digamos, parte del desconocimiento digamos, de este tipo de talleres o este tipo de información que pueda tener la persona que está planteando el proyecto como tal. Sí, como les dije, se puede plantear un proyecto, no es que la persona que no haya asistido al taller o que no haya leído nada de la parte de MGA o de parte del proyecto no sea capaz de plantear un proyecto y presentar un proyecto. No, no es la idea. ¿Sí? La idea es de que, pues, de que este tipo de metodología pues, nos exige ciertos prerequisitos. ¿Sí? Como cuando uno estaba en la universidad y en ciertas asignaturas, pues usted la asignatura le exigía ciertas cosas, por decirle, no sé, en la asignatura de dibujo técnico, pero usted siempre en dibujo técnico usted tenía que llevar sus escuadras, tenía que llevar sus reglas, ¿sí? Algo así más o menos un ejemplo relacionado. Entonces es algo de lo que uno tiene que apoyarse para poder presentar este tipo de proyectos de inversión pública como tal. La segunda etapa, que es la etapa de inversión, ¿sí? En esta etapa de inversión es donde se ejecutan todas las actividades, ¿sí? Esas actividades que se plasmaron o se plantearon en la etapa anterior, acá en esta etapa o en esta fase de inversión es donde se van a ejecutar físicamente, ¿sí? Es donde se van a poner a andar como tal. Bien, acá entonces se van a ejecutar todas esas actividades o subproyectos seleccionados que se priorizaron en la etapa de preinversión, ¿correcto? Dentro de esa etapa de preinversión, que fue la que mencionamos anteriormente, pues ahí uno va dentro de la planificación y dentro de la estructuración, esa serie de actividades que uno plasme allí, pues uno le va a dar cierta priorización, ¿correcto? Porque al momento de poner a andar un proyecto, bien sea de gran magnitud o de pequeña magnitud, pues la idea es priorizar esas actividades, ¿sí? Es decir, primero pues hago esta actividad, después hago esta y culmino con esta otra actividad. Eso es importante tenerlo en cuenta en esta fase de inversión, ¿sí? Que es la etapa de inversión como tal. Dentro de los objetivos propuestos de la formulación del proyecto comprenden estos aspectos: la realización de trámites y la obtención de permisos requeridos. Obviamente, pues esto aplica dependiendo del tipo de proyecto que se esté planteando, la contratación de proveedores, ¿sí? Si requiere suministro de insumos, la administración de personal, equipos, materiales, ¿sí? Coordinación con los diferentes, digamos, actores que incurran para poder realizar o sacar a andar este proyecto. Ejemplo, con el proyecto de Corponor, pues entonces ahí entran los actores del ministerio, entran los actores de la gobernación, entran los actores de las alcaldías, ¿sí? Son una especie de, o digamos, un listado de entidades que, por más de que haya sido Corponor quien haya hecho o haya planteado ese tipo de proyecto, pues es una serie de diferentes actores que están vinculados a ese proyecto. Y como nos decía ahorita la profe, con el proyecto con la que ella estuvo trabajando, ¿sí? Fue entre la universidad, la gobernación. Me imagino entonces que dentro de la gobernación pues entraría también parte de la alcaldía, si solamente fue acá de Cúcuta o la alcaldía de otros municipios. Entonces todo eso hay que tenerlo presente al momento de poner a andar o en el momento de caer en esta etapa de inversión como tal. Y es muy importante acá en esta etapa lo que es la parte del presupuesto, ¿sí? Acá es donde ya comienza a jugar ese presupuesto detallado que se haya podido trabajar, llevarle un control y un seguimiento, ¿sí? A través de un cronograma de actividades de cada actividad que se haya planificado como tal. Dentro de las características de esta etapa de inversión, pues como les dije, pues se pone en marcha el proyecto,
Si requiere contratar mano de obra, pues aquí en esta etapa es donde se realiza compra de materiales, equipos, maquinaria, ¿sí? Se financian con gastos de capital. ¿Esto a qué hace alusión? Si cuando nosotros hacemos, y para que me entiendan, pues les doy el ejemplo del proyecto de Corponor. El ministerio nos dio los recursos, se hace la compra de los equipos, ¿sí? Una vez se haga la compra de los equipos, pues se pone en operación y en funcionamiento, ¿correcto? Pero, pues a partir, o digamos hasta cierto punto, pues el ministerio va a financiar digamos, ese proyecto. Es decir, entonces ahí la corporación toma las riendas de los gastos de esa parte, por ejemplo, de la parte de la operatividad del sistema de vigilancia, es decir, del monitoreo y el seguimiento de esos equipos, ¿sí? Entonces la parte del personal técnico, pues entonces ya va a correr por gastos de parte de la corporación. Bien, entonces estos puntos son importantes tenerlos en cuenta al momento de plasmar este tipo de proyectos, ¿sí? Si el proyecto que yo estoy plasmando va a ser para que sea la propuesta de inversión sea completa, ¿sí? O sea, es decir, me financien todo el proyecto completo. O simplemente entonces yo digo, bueno, mire, ustedes me financian esta parte y nosotros como entidad o como corporación, pues vamos a financiar la otra. Bien, entonces depende del punto de vista hacia donde ustedes quieran inclinar o quieran presentar esa propuesta, pues es válida esa financiación, digamos, de parte y parte. Bien. Otro punto importante acá, es importante que, pues, digamos, el producto o servicio final que se vaya a generar con esta presentación del proyecto, pues ya esté listo para operar o para funcionar. Es decir, en esta etapa de inversión, pues se hacen todas esas actividades de compra de insumos, de materiales, contratación de personal capacitado. Pero al finalizar esta etapa de inversión, pues ese producto o ese servicio o digamos ese fin del proyecto, pues debe quedar ya a punto, ¿sí? Es decir, ya quede listo operando, ya quede funcionando, porque si no, entonces eso va a acarrear, digamos, ciertas dificultades o ciertos atrasos al momento de realizar ese cumplimiento de esas actividades o de esas metas del proyecto como tal. La tercera etapa, que es la etapa de operación, esta etapa pues contempla la sostenibilidad para la operación como tal del proyecto, ¿sí? Lo que yo les mencionaba hace un momento. Al momento de yo presentar el proyecto, compré los equipos, los puse a funcionar, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta y tengo que tener una veracidad al momento de yo plantear, ¿sí? De que si yo estoy comprando el equipo, pues tengo los recursos para que una vez yo consuma esos recursos que me dieron para poder comprar los equipos y ponerlos a funcionar inicialmente, una vez se acaban esos recursos, pues yo poder seguir prolongando esa vida de operación de esos equipos como tal, ¿sí? Es decir, les pongo un ejemplo práctico y sencillo. Es como si yo comprara un carro, un vehículo 0 kilómetros, ¿sí? O no sé, que mi papá me regalara un carro 0 kilómetros, ¿sí? O usado. Pero él me diga, bueno, mire, yo le compro el carro, pero de aquí en adelante, pues usted corre con los gastos de mantenimiento y cualquier falla o reparación que vaya a salir. Y pues yo no tenga los recursos para poder costear esos, digamos, esos gastos como tal cual pasa en un proyecto, ¿sí? Entonces, en un proyecto uno tiene que tener en cuenta de que esa entidad pública a la que nos va a dar la financiación, pues ellos en un punto van a exigir digamos, esa vida útil de operación del equipo. Es decir, no es simplemente lo compramos, lo puso a trabajar un tiempo y listo, ahí quedó. Porque, pues,
pues hay varios casos de proyectos así, tampoco como para mencionarlo acá, pero pues sí, donde se realiza una inversión, se compra un equipo y hasta allí, ¿sí? Duró un funcionamiento unos meses, un año, 2 años y ya, quedó al olvido y lo dejamos allí. Entonces, esa no es, digamos, la idea tampoco al momento de plantear este tipo de proyectos como tal. Dentro de las características de la etapa de operación, entonces vamos a encontrar que se financian con gastos corrientes. El proyecto entra a formar parte de la estructura de la organización, es decir, ya toma posesión, si es proyecto de la entidad como Corponor, pues ya es Corponor que asume esos equipos. Si es la universidad que, no sé, remodela algún edificio o compra algunos equipos, ¿sí? Ya es parte digamos, del inventario en sí de esos activos fijos que tiene la entidad como tal. Y acá, el último punto es donde se generan, digamos, los costos del proyecto, ¿vale? Entonces, pues dependiendo hacia dónde se esté enfocando ese proyecto, ese beneficio puede ser o bien sea monetario, ¿sí? O bien sea de beneficio social, ¿sí? Dirigido hacia la sociedad. Donde vuelvo y les repito, pues digamos en los proyectos, en la mayoría de los proyectos en los que he sido partícipe en la corporación, pues es directamente beneficio hacia la sociedad. La cuarta etapa, sí, que es la última cuarta, que es la etapa de evaluación ex post, es donde yo les decía entonces acá a partir del punto donde ya se inició la operación, donde ya se le dio puesta en marcha a ese planteamiento de ese proyecto, es donde inicia una serie de evaluación, ¿sí? Es donde se busca si realmente esos impactos o esos beneficios de tipo social se lograron, si fueron positivos, si fueron negativos, ¿sí? Si realmente la población se sintió beneficiada con ese proyecto que se planteó. Digamos, toda esa justificación que se planteó en el documento inicial al momento de presentar el proyecto, en esta etapa es donde se comienza a realizar esa evaluación. Una vez sea puesta en marcha o arranca la operación de ese proyecto, ¿sí? Ya de manera tangible, pues empieza esta evaluación ex post. Ex post porque es ya después digamos, de la aprobación, de la presentación del proyecto, y es donde se va uno a dar cuenta si realmente, ¿sí? Todo eso que se planteó, pues son esos beneficios que se estaban buscando al momento de plantear el proyecto como tal. Bien, acá entonces nosotros vamos a tener los procesos por fases. Dentro de la fase de la preinversión, pues vamos a tener lo que es la identificación, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad, ¿sí? Que fue lo que vimos hace un momento. Dentro del nivel de identificación, entonces acá es donde vamos a ir haciendo un poquito más de énfasis ya en la formulación de ese documento previo a la formulación de la MGA, ¿sí? Dentro entonces de ese nivel de identificación vamos a contener lo que es la ficha del proyecto, ¿sí? Lo que es la ficha técnica o el documento técnico, ¿sí? Dentro de ese documento técnico, entonces, ¿qué va a ir? Va a ir el nombre del proyecto, va a ir la descripción del proyecto, va a ir el sector o el subsector al que va enfocado, la ubicación geográfica, que es sumamente importante porque es uno de los puntos que nos solicita la MGA, la institución o dueña del proyecto, la entidad que está dando propuesta a ese proyecto y los beneficiarios, ¿sí? Dentro de las variables de identificación, pues entonces ahí vamos a incluir lo que son los antecedentes, lo que es el problema, la necesidad, las alternativas del proyecto, la alternativa que se seleccionó, ¿sí? Recuerden que en su momento cuando hablamos de esas alternativas, se pueden presentar una alternativa o n cantidad de alternativas, ¿sí? Pero pues uno debe de evaluar cada una de las alternativas y escoger las que son las más factibles o las más viables. Podemos elegir o una sola o irnos por más alternativas, pero cada alternativa que nosotros tenemos plasmada allí,
pues debemos colocarla como alternativa seleccionada. Dentro de esas variables, pues también vamos a encontrar los objetivos, que esos objetivos también nos los pide introducir la MGA, la justificación, proyecto y estrategia de desarrollo institucional, los recursos y la disponibilidad y los beneficiarios. Dentro del nivel de perfil, este nivel de perfil pues ya nos va a permitir un documento más estructurado y con un poquito más de coherencia, ¿sí? Entonces, allí en ese perfil pues ya vamos a ahondar más en la parte de antecedentes, en lo del problema, la justificación, los objetivos, las metas, bien, todos los aspectos técnicos, financieros, de tipo ambiental, bien, para poder, digamos, buscar la facilidad de la toma de decisiones con la lectura de este fragmento del documento como tal. Ahora, en el nivel de prefactibilidad, aquí entonces ya es cuando tenemos el documento totalmente terminado, ¿sí? Y lo coloco con alta coherencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya va con, digamos, toda la información que soporta ese documento, pues va previamente verificada, los antecedentes pues vienen de una, digamos, de un autor ya, digamos, con base y con soporte. Y eso es lo que se necesita en este punto o en este nivel de prefactibilidad, ¿sí? El documento totalmente finalizado y habiéndole realizado un análisis detallado en cuanto al mercado, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la rentabilidad, ¿sí? Al momento de solicitar los recursos y luego de haber solicitado los recursos, ¿sí? Que es la sostenibilidad del proyecto, el impacto ambiental que vaya a tener, ¿sí? Digamos, ese documento debe tener también lo mínimo del nivel de incertidumbre que permita también una toma de decisión que no vaya a ser que vaya a demorar el proceso como tal al momento de plasmar la entrega del proyecto como tal. Y en el nivel de factibilidad, pues obviamente vamos a tener de igual forma el documento completo, ¿sí? Pero pues allí entonces ya vamos a tener todo el análisis de esas variables del proyecto presentadas, el análisis en los diversos escenarios, ¿sí? Plasmados o presentados del proyecto, la sensibilidad de las variables críticas, que son entre el comportamiento y la viabilidad, y que el nivel de incertidumbre pues sea aceptable, ¿sí? Que al momento de realizar una toma de decisión, bien sea el gerente del proyecto o el coordinador del proyecto, pues con base a estos documentos completos, pues tenga él base para poder decir o realizar la toma de decisión del proyecto. Puede ser un ajuste del proyecto, una reformulación del proyecto o una postergación del proyecto como tal. Y acá por último, para cerrar entonces ya el día de hoy, me tomé la parte de poder realizar tomar este pequeño cuadro donde se indican las diferencias en contenidos de un proyecto según el nivel, ¿sí? Como se les viene diciendo, no hay una forma o una estructura como tal que uno pueda seguir, decir, bueno, mire, aquí hay una guía para poder armar un proyecto, para poder presentarlo con la MGA. ¿Sí? No, pues dependiendo de la magnitud, hacia dónde esté enfocado el proyecto, pues se va formulando y se va haciendo el planteamiento del mismo, ¿sí? Dentro de esos niveles, pues podemos encontrar lo que son el nivel de perfil, el nivel de prefactibilidad y el de factibilidad. Y dentro de esos contenidos, ¿sí? Pueden haber contenidos de identificación que dependen de la naturaleza y magnitud del proyecto junto con el estudio de mercado. Están los contenidos de estudio técnico, ¿sí? Que esos contenidos de estudio técnico pues, pueden variar según su categoría. Los de evaluación financiera, dependiendo de la profundidad que se analicen las variables de estudio, que pues va de la mano con
con la magnitud del proyecto o la naturaleza del proyecto que se esté planteando, y la evaluación económico y social y la de impacto ambiental, la diferencia en el nivel de información de cada eje temático que se plantee. Entonces acá, digamos, para recapitular un poco, es poder tener presente este tipo de variables, este tipo de etapas o de fases que se deben, digamos, cumplir, ¿sí? Para poder comenzar a plasmar, plantear y formular un proyecto. Recuerden que no todo proyecto, pues, va a tener la misma, digamos, el mismo manejo que puedan tener los proyectos de ámbito ambiental, los proyectos de ámbito agropecuario, ¿sí? Los proyectos directamente ya de la parte de educación, que pues, me imagino que la universidad pues, maneja más que toda esa parte de proyectos como tal. Entonces, nosotros en el próximo taller, nosotros vamos a estar ya entonces enfocándonos hacia lo que es la definición de planteamiento del problema, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es el marco lógico, qué debemos tener en cuenta para poder realizar ese planteamiento del problema, qué aspectos se nos pueden presentar al momento de realizar ese planteamiento del problema. Y la idea entonces es poder tomar uno de esos proyectos ya planteados, ya plasmados, ¿sí? Para poder tener un ejemplo, digamos, práctico, para poder entender esa parte teórica que se nos puede estar mencionando y de una vez, digamos, engranar esa parte teórica o esa teoría directamente con algo práctico que uno pueda asimilarlo de mejor manera. La idea es que al finalizar el proyecto, al finalizar el taller, ¿sí? Ustedes tengan un conocimiento para las personas que no han entrado en este ámbito de la formulación del proyecto, pues tengan un conocimiento un poquito más amplio de toda la temática que se maneja, de lo que se debe tener en cuenta, y esas personas que ya tienen o ya han manejado formulación de diferentes proyectos, pues reforzar un poco más esta parte de la formulación previa a la MGA, ¿sí? Vuelvo y les hago énfasis. La MGA no es el documento técnico, ¿sí? La MGA es simplemente una especie de prerequisito, ¿sí? Como una especie de informe ejecutivo, un resumen de todo ese informe técnico que se plantee. El detalle está en que para que usted poder sacar ese informe ejecutivo, pues usted sí o sí necesita tener ese documento técnico, ¿sí? Justificación, problemática, metas, objetivos, ¿sí? Todo eso tiene que tener, hay que tenerlo ya de manera clara, concisa y precisa para poder ya plasmar esa información en la MGA como tal. Entonces la idea es que ya al finalizar el taller podemos realizar ya un ejercicio práctico, montar un proyecto dentro de esa MGA, ir el paso a paso, indicándole a ustedes dónde deben ingresar el nombre del proyecto, dónde deben ingresar los objetivos, dónde van a ingresar la ubicación gráfica, la ubicación geográfica y los demás aspectos que nos va solicitando la MGA. Entonces la idea es que ustedes puedan salir ya con una idea un poquito más acentuada de la utilización y para qué es que se utiliza esta MGA como tal. Bien, bueno.